¿Qué tal? Buenas noches. Damos la más cordial bienvenida a nombre de la doctora María Isabel Labra Villalobos, presidente del Colegio de Médicos Cirujanos Comecime. Me presento, soy el doctor Javier Santiago, presidente de la Asociación Mexicana de Médicos Generales, AMOFAC, y vicepresidente del Colegio de Médicos Cirujanos Mexiquense. El día de hoy vamos a tener un tema sumamente importante y agradezco enormemente a la participación de la doctora Tania Lozano por su tiempo y por impartirnos esta excelente y muy interesante sesión. Antes de iniciar y antes de dar pie y pauta a esta sesión, les quiero recordar que estamos iniciando año, estamos iniciando colegiación hacia el colegio y pues obviamente tenemos muchos beneficios para todos aquellos médicos que tengan la oportunidad de colegiarse, y a la par también si son y si forman parte de alguna asociación del Estado de México, también a través de sus asociaciones pueden acercarse para poder colegiarse y disfrutar de todos estos beneficios, que dentro de ellos son estas sesiones en gratuidad. Entonces doy la palabra al doctor Gerardo López, quien es el coordinador de actividades académicas, para que demos pie a esta sesión. Muchas gracias, doctor Javier. Buenas noches a todos. En efecto, como comentó el doctor Javier, bueno, pues el día de hoy tendremos nuestra segunda ponencia del año con el tema del triage en el primer nivel de atención, y en esta ocasión tenemos como ponente a la doctora Tania Karina Lozano Tovar. Una pequeña reseña: la doctora Tania es actualmente profesor titular en la Escuela Nacional de Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional desde el 2009. Es también profesor titular de los médicos residentes de urgencias desde el 2019 hasta ahorita en la actualidad. Fue profesor adjunto del CIEF Norte del 2013 al 2016, y también estuvo como coordinador y profesor titular de médicos internos de pregrado del Hospital General de Zona 27 del 2009 al 2013. Actualmente la doctora es médico adscrito del Hospital General de Zona número 27 del IMSS, y ella es una médico especialista en urgencias médico-quirúrgicas. Doctora Tania Lozano, le agradecemos mucho su participación. Y bueno, vamos a dar entonces inicio a nuestra sesión, recordándole a todos los participantes que por medio del chat de esta sesión van a encontrar el link de Forms, en donde necesito que se registren para su asistencia, por favor. Y recordar también que esta sesión está siendo grabada para poder compartirse en nuestras plataformas digitales de Facebook y de YouTube. Bien, pues sin más preámbulo, doctora Tania, le cedemos la palabra y muchas gracias por su tiempo. Buenas noches, es un gusto trabajar con ustedes, se los agradezco bastante. Y vamos a hablar sobre un tema pues muy interesante, lo que es el área de triage en el área de urgencias. Generalmente se maneja como área de atención para los servicios hospitalarios, pero también puede ser para primer nivel de atención. Hablar de triage, realmente tenemos que hacer un poquito de historia y saber de dónde viene. La palabra de triage es un término francés que significa clasificar y seleccionar. Realmente en la medicina, los más grandes avances que se han tenido en cuanto al aspecto médico ha sido a través lamentablemente, de las guerras. Se utilizó inicialmente en las guerras napoleónicas. Fue la primera vez que se empezó a seleccionar y a clasificar a los pacientes de acuerdo a la gravedad para poder ser atendidos o dejar de ser atendidos dependiendo de la viabilidad que tenían las personas. Este sistema ha tenido avances y progresiones, ya como tal se empieza a implementar a partir de la Primera Guerra Mundial. En se utiliza para también seguir clasificando a los pacientes que tienen viabilidad y que puedan resistir la atención médica, y los que no se les daba, pues se les dejaba fallecer. En aquel entonces se colocaban tarjetas negras para aquellos pacientes que se sabía que ya no iban a poder sobrevivir. Este sistema médico es un sistema que permite la organización del sistema de salud y se ha ido organizando desde las guerras napoleónicas y la Primera Guerra Mundial, pero toma más auge a partir del siglo XIX e inicios del siglo XX.
Quienes empiezan a tomar auge en esto es Estados Unidos, Reino Unido y Europa. Ellos son los que empiezan a manejar estas áreas de atención, sobre todo en las áreas de atención hospitalaria, que son áreas de urgencias. Generalmente, como nos damos cuenta en la actualidad, este sistema ha tenido modificaciones y ha ido progresando y se ha ido mejorando y en algunos casos se ha ido condicionando de acuerdo a los entornos sociales a nivel mundial. Va a servirnos para clasificar a los pacientes según su estado de salud y esto nos va a dar una idea de qué tan grave viene y qué tanta supervivencia puede llegar a presentar los pacientes. Yo creo que como médicos, nosotros todos, sin excepción ya a estas alturas, todos los sistemas de salud de nuestro país, ya sean públicos o privados, manejan este sistema. Puede haber ciertas variaciones dependiendo del lugar donde se trabaja. Este nos permite hacer a través de una breve evaluación clínica, que debe de ser menos de 5 a 10 minutos como máximo. Se van a tomar algunos parámetros que ahorita les voy a ir explicando, el tiempo que se debe de determinar para saber el tiempo que requiere el paciente de atención y sobre todo el destino que se le va a dar, desde áreas de reanimación, áreas de consulta o hasta egreso a domicilio. Como nos damos cuenta, realmente el triage tiene como objetivo priorizar en función de la agudización y gravedad de cada paciente. Esto es muy vital porque, conforme hemos visto en nuestra historia también en México, la atención hospitalaria se da un auge, sobre todo a partir de los sismos del 85, en los que se da cuenta que pues, los sistemas de atención de salud no son muy buenos y cuando ha habido desastres, sobre todo en nuestro país, es cuando también tenemos que hacer mucho hincapié en este tipo de clasificación para poder atender a los pacientes. Así pues, tenemos que las funciones que va a tener el triage va a ser la identificación de esos pacientes que tienen riesgo vital, es decir, que pueden llegar a complicarse y hasta fallecer si no reciben atención inmediata. Se debe de asegurar y priorizar la función a nivel de la clasificación que se le da al paciente y cuál va a ser el área más adecuada para la atención. Conforme vamos a ir avanzando en el tema, nos vamos a dar cuenta que dependiendo de nosotros, de la clasificación que hacemos como médicos, y también el personal de enfermería pueden determinar hacia dónde se puede atender al paciente y en qué tiempo. Nos permite también aportar de manera más objetiva y cercana el proceso asistencial que debe de tener cada uno de ellos y el flujo de los pacientes. Recordemos que anteriormente, y creo que en la mayoría de los hospitales, se daba la atención en base a la hora de llegada, no a la gravedad. Entonces se tomaban los signos, se pasaba al paciente y esperaba la consulta conforme iban llegando. A través del tiempo se ha visto que esto no es viable porque lógicamente hay pacientes que, dada la gravedad y que ellos no son conscientes de que están mal, pues se llegan a complicar y se llegan hasta fallecer en salas de espera. Con el paso del tiempo esto se ha ido mejorando. Las áreas de urgencias a nivel mundial y todos los servicios se han visto en la necesidad de ir realizando sistemas de atención para determinar cómo se manejan las áreas de atención de primer nivel. Algunos de los sistemas que más se utilizan es el Australian Triage Scale, el Canadian Emergency Department Triage and Acute Scale, el Manchester Triage System, que es el que más se parece al que tenemos en México, el de Emergency Severity Index y el sistema español de triage. Estos 5 sistemas son los que más se utilizan a nivel mundial. Lógicamente que hay ciertas variaciones dependiendo de la localidad. Por ejemplo, el sistema de triage Manchester, que se creó en 1994 en Reino Unido, hace esta evaluación en base al tiempo de atención que va a requerir, cuánto es el tiempo máximo que debe de tener el paciente y se le da una clasificación de color. Si se fijan, en nuestro país, la gran mayoría de las instituciones hospitalarias y los primeros niveles de atención se manejan por colores. Entonces, en este sistema de Manchester se hace una clasificación de acuerdo a la edad, los signos vitales que presenta y los síntomas primordiales que tiene el paciente para determinar que la atención debe de ser de manera inmediata y que el paciente debe de
y esta debe de tener una atención, un tiempo de respuesta en 0 minutos, es decir, en cuanto llega el paciente se determina que está grave, se tiene que pasar de inmediato a áreas de reanimación y se le asigna un color rojo. En la evaluación que es de color naranja, que es muy urgente, podemos esperar de 10 minutos aproximadamente para recibir la atención. En la urgente se da una coloración amarilla y el tiempo de atención debe de ser menor de 30 minutos. El estándar, que son patologías que no ponen en riesgo la vida, pueden darse un color de clasificación verde y el tiempo de atención va a ser de 90 minutos. Y el no urgente es una clasificación de color azul. Su tiempo máximo de espera se menciona que puede ser de 120 minutos o hasta mayor, es decir, que son patologías que realmente no requieren atención de urgencia, pero que deben de ser atendidas. Este sistema de triage Manchester es el que más se parece a nuestro país. En los sectores de salud es los que se pueden asemejar más. El otro sistema de triage, el australiano, este se implementó a partir de 1993. Este se va... ¿Mandé? Perdón, doctora, lo que pasa es que estamos verificando, no se están pasando sus diapositivas. ¿A usted sí Sí. en su pantalla sí puede observar que se están corriendo? Sí, ¿quiere que las vuelva a colocar? Sí, es que justamente en donde va usted no ¿No estábamos corre? visualizando. Ajá, no estaba Ok. corriendo. ¿Ya está corriendo? Sí, ahorita estamos viendo el que dice Sistema Triage de Australiana. Ah, sí, ok. Si no me ¿Está dice bien? otra vez. Me regreso si quiere para que vean la de Manchester. Sí, si gusta, por favor. ¿Ya se ve? ¿Ya se visualiza? ¿La de Eh, Manchester? no, aún no. Ok, déjeme entonces volverla a poner. No hay problema. Esa es la de Manchester. ¿Se observa? No, doctora, todavía no se observa. Seguimos viendo la de Sistema de Australiana. Ok, permítanme un minuto, ¿sí? Ahí ya se está observando. ¿Ya? ¿Ahí la observan? Bueno, si no la dejo así para que se pueda ver. Bueno, entonces, como les comentaba, la de Manchester es la que se asemeja más. Esta es la coloración rojo, naranja, amarillo, verde y azul, que es la más similar a nuestro país. La gran mayoría de los sistemas de salud es la que lo maneja y estos se van a dar de acuerdo a la prioridad de atención, ¿sí? El sistema de triage australiano, ¿esa la visualizan bien? No, doctora, seguimos viendo la de Manchester. Ahí ya está la australiana. Ya está, ok. Esta se implementó en 1993 y tiene su base en predictores fisiológicos, es decir, la vía aérea, la circulación, qué tanta discapacidad o alteraciones, ya sean funcionales, neurológicas, llega a tener el paciente. Tiene una serie de rubros que nos permiten determinar igual por categorías. Esta no va a ir de acuerdo a colores, sino se da una categoría por numeración, que es del 1 al 5. La categoría 1 es una atención inmediata. Esta quiere decir que pone en peligro la vida y también, al igual que en la Manchester, el tiempo de atención debe de ser de manera inmediata, no puede esperar tanto tiempo. En la categoría 2 es en la inmediatamente mortal. Esta puede poner potencialmente en peligro la vida y tiene un tiempo de atención menor de 30 minutos. Si se fijan, van muy de la mano los tiempos entre Manchester y la australiana. La 4 son patologías que son potencialmente serias y tienen un tiempo de atención hasta de 60 minutos y también va casi a la par que la de Manchester. Y la menos urgente, que son patologías tampoco que ponen en riesgo la vida, son menores de 120 minutos y esas no hay tanto problema. ¿Sí? Muy bien. ¿Visualizan el modelo español de triage? No, doctora. No. Ok. ¿Están? Ahí ya está. Está. Este modelo fue, si se fijan, conforme van avanzando los modelos de atención de triage, se van actualizando. El modelo español de triage se va haciendo modificaciones y se adapta a partir del año de 2003.
Este es, a diferencia de los otros que toman como puntos de atención las constantes vitales, las escalas de valoración neurológica o de discapacidad, esta no. Te va a hacer la clasificación por motivos de consulta y te los va a categorizar también de acuerdo a los síntomas. Entonces, aquí, pues lógicamente, hay algunas aplicaciones que te lo pueden hacer todavía la clasificación para poderlo determinar. Es un poquito más compleja y esta, al igual que la australiana, va por niveles. Esta no lleva coloración. El nivel 1 es un estado de paciente en estado crítico y requiere de atención inmediata, no puede esperar. El nivel 2 requiere una atención de emergencia, es decir, que está con riesgo potencial de ponerle en riesgo la vida o la función de un órgano, y su atención debe de ser menor de 7 minutos. El nivel 3, que es un estado de urgencia, se considera con atención menor de 15 minutos, y el nivel 4, que es la estándar, que debe de ser alrededor de 30 minutos, y el 5, que no es urgente, hasta 40 minutos. Esta diferencia de las otras dos, si se fijan, los tiempos de atención son todavía mucho más cortos a diferencia de los previos. El problema es cuando viene la saturación de la atención en el nivel hospitalario. Nosotros sabemos que pues no, 40 minutos para una atención no urgente, pues a veces puede tardar más tiempo el paciente. Pero esto nos puede dar una orientación y nos puede ir guiando hacia dónde atender al paciente. Otro modelo que se utiliza es el canadiense. Empezó a realizar su atención a partir de 1995. ¿Estas ya las visualizan bien las diapositivas? No, doctora, estamos viendo. Ahí está la canadiense ya. Ya, ok. Tiene un nivel de prioridad aquí. Esta también como que combina con niveles junto con los colores. Lleva el nivel 1, que es la atención de manera inmediata de un color rojo, y son pacientes que requieren reanimación o atención por gravedad de manera inmediata. El nivel 2, que es el color naranja, es un estado de emergencia. Su tiempo de atención debe de ser menor de 15 minutos. Y el amarillo, que es el nivel 3, es un estado de urgencia que puede o no poner en riesgo la función de un órgano o la vida, pero puede esperar hasta 30 minutos de atención. El nivel 4 es poco urgente y esta lleva una atención menor de 90 minutos, y el de color azul o el nivel 5, que no es una urgencia, hasta más de 120 minutos. ¿Sí? Si se fijan en esta, sí está dividido hasta en 4 partes, pero esto es una combinación de los otros sistemas. Se van modificando de acuerdo al lugar. ¿Sí? Entonces, de manera general, nos podemos dar cuenta que el triage en sí son sistemas que nos permiten a nosotros tener objetivos para poder categorizar qué tanta es necesaria la atención de los pacientes que se llegan a atender, para determinar el tiempo y el lugar de atención. Se debe de tener una adecuada categorización a través de determinar con un interrogatorio sumamente rápido qué factores de riesgo está teniendo el paciente, para determinar su atención, desde la edad, los antecedentes, considerar los signos vitales, y de ahí empezamos a partir. Lógicamente que una vez realizando nosotros la valoración inicial, podemos determinar hacia dónde se debe de atender y cuánto tiempo puede determinar. Esto se debe de hacer en base a la experiencia clínica, y quien es el personal más capacitado, pues generalmente es el personal de salud. Entonces, aquí nosotros nos preguntaríamos cómo vamos a realizar esa clasificación, que eso es lo más difícil. Los sistemas de triage, aprender las coloraciones y los tiempos, no es tan difícil. Lo que a veces se nos complica mucho en las áreas de atención de urgencias, pues lógicamente es cómo lo voy a hacer, qué es lo que debo yo de presentar o determinar, ¿no? Creo que es lo más difícil para nosotros como personal de salud, y la gran mayoría de los sistemas de atención de urgencias, quien se hace cargo de esto, pues es el médico.
Hay hospitales o unidades que a veces se utiliza al personal de enfermería, si se capacita y lo hacen perfectamente muy bien, pero siempre debe de ser encabezado y guiado por un médico, que nosotros, en base a la experiencia, la formación académica que tenemos, el tiempo que tenemos de atender a los pacientes, nos pueden orientar a determinar la gravedad de esos pacientes y que puedan o no esperar la atención. Entonces, debemos nosotros de agilizar tanto el interrogatorio, determinar las constantes vitales y sobre todo hacer una evaluación de manera lo más rápido posible e integral para determinar esa atención. Se menciona en la literatura que el tiempo debe de ser menor de 5 minutos, pero entre 5 a 10 minutos es lo que nosotros tenemos como tiempo máximo para determinar esa atención. Es decir, llega el paciente, desde que veo, respira, no respira, si está respirando de manera normal, si está respirando rápido, si está respirando muy lento, si hay cambios de coloración en la piel, determinar por qué motivo lo están llevando los familiares o hasta el mismo paciente, si trae dolor torácico, si trae datos de lateralización, focalización, cefaleas de gran intensidad, si trae traumas mayores, quemaduras, de ahí nosotros vamos viendo. Si es un paciente pediátrico, adulto, embarazada, nosotros vamos a ir checando toda esta situación. Lógicamente, para nosotros como médicos, en áreas de urgencias y como médicos, debemos siempre tener en cuenta, parte de estos dos puntos fundamentales, los signos vitales. A partir de los signos vitales, nosotros podemos determinar la gravedad también del paciente. No es lo mismo tener un paciente hipotenso o muy hipertenso, o un paciente con bradicardia, a un paciente con taquicardias, un paciente con bradipneas o taquipneas, con hipotermia, hipertermia, con hipoglucemias, con deterioro neurológico, porque yo de ahí ya estoy tomando herramientas y datos clínicos que me permitan hacer una valoración y determinar hacia dónde voy a atender a mi paciente. Una vez determinado esto, entonces yo ya decidiré hacia dónde lo voy a derivar. Área de reanimación, pasa a consulta, pasa a observación o a su domicilio o a su clínica, ¿sí? Aquí están viendo las diapositivas. Sí, doctora, está de cómo realizar la clasificación. Ajá, y la de signos vitales, ¿la ven? No, aún no. Ok, déjense la pongo, entonces. Ok. Ahí ya está. Uh-huh. Ya, ok. Entonces, yo determino como médico, me llega un paciente, por ejemplo, una paciente femenina de 20 años con dolor abdominal. Un dolor abdominal, pero me llega pálida, con hipotensión, con taquicardia, diaforética. Esa paciente está con datos de choque. Entonces yo tomo la presión, me sale una presión diastólica menor de 60, una presión sistólica menor de 90, con una frecuencia cardíaca mayor de 100, y entonces yo determino y digo, a este paciente ya no tiene bien los signos, y cuando ya hay alteración en alguno de los signos vitales, es un foco de alarma que nosotros podemos determinar y que ese paciente, por ejemplo, va a requerir atención de manera inmediata y se puede clasificar desde código naranja a código rojo. ¿Por qué? Porque está en riesgo su vida, desde que puede ser un embarazo ectópico, un quiste de ovario roto, un aborto en evolución, 20,000 causas. O, por ejemplo, el lado contrario, me llega un paciente adulto mayor, diabético, hipertenso, que me viene con que tuvo un dolor torácico, me llega diaforético, con presiones de 200/100, y con el dolor torácico, ese paciente ya ni siquiera espero el electro, lo paso directamente a área de triage porque viene mal, o en su defecto me llega con la presión también elevada, arriba de 180/110, que tuvo cefalea de inicio súbito, convulsionando, o que está lateralizado, focalizado, pues es una emergencia hipertensiva, ese paciente también se pasa directo. A que si me llega un paciente, por ejemplo, con cefalea
trae la presión en 150/90, no se conoce hipertenso, pues ese paciente puede esperar y lo puedo dejar en un código amarillo. O un paciente con un cuadro gripal con presiones de 120/80, sin ninguna alteración de signos vitales, lógicamente sin desaturar, porque a estas alturas hablar de gripas, pues ya no nada más es la gripa, sino se pueden complicar, entonces ese puede pasar a código azul. Entonces, si se fijan, los signos vitales nos orientan. Aquí también hay que considerar el grupo de edad. Estos constantes son para paciente adulto, pero si hablamos de un paciente pediátrico, depende si es recién nacido, lactante, si es un paciente escolar o preescolar, o si es una paciente embarazada también con crisis convulsivas y elevación de la presión o con epigastralgias, pues entonces se van modificando. Nosotros como médicos siempre debemos de considerar en dónde estamos y qué tipo de pacientes estamos atendiendo para poder nosotros trabajar. A su vez, otro de las constantes vitales es la frecuencia cardíaca. Con frecuencias cardíacas menores de 40 o mayores de 130, son focos de alarma que deben de orientarnos hacia el paciente se queda para atención inmediata, urgente o puede esperar la consulta. Y con frecuencias respiratorias menores de 10, son lo que nosotros llamamos respiración de Melesboy, porque ya están con periodos agónicos, se tienen que quedar, y frecuencias respiratorias mayores de 30, pues también son focos rojos porque esos pacientes se van a fatigar con los periodos de taquipnea que tienen. Entonces, esos pacientes también tienen que pasar de manera urgente atención de color naranja o atención menores de 10, 15 minutos para poder ser atendido y determinar qué es lo que está condicionando en ellos. Estos en sí son los signos vitales que se deben de considerar: presión, frecuencia y la temperatura. También si está con hipotermia. Depende mucho de dónde trabajemos. La hipotermia se ve sobre todo en épocas de frío, con gente indigente. Sí nos han llegado a unidades hospitalarias. La hipertermia o la hipertermia maligna es muy poco común, pero se puede dar por intoxicaciones de algunos fármacos que sí te lleguen a presentar complicaciones severas o lesiones a nivel del sistema nervioso, que hay alteraciones en tallo y que ya no se controlan. Pacientes con hipertermia o fiebre, por ejemplo, pediátricos menores de 6 años, pues también ese es otro foco rojo porque ellos pueden convulsionar. Entonces, les digo, va a variar mucho del paciente. Y ahora otra constante vital que se debe de considerar es la saturación arterial de oxígeno. Pacientes que no son con compromiso respiratorio previo, llámese bronquitis crónica o EPOC o fibrosis pulmonar o asmas que ya tienen usos de oxígeno de manera constante, cuando se tienen saturaciones menores del 89% son focos rojos que nosotros también debemos de considerar, y en casos más severos hasta menores de 70. Con la pandemia sí llegamos a ver pacientes con saturaciones hasta de 20-30%, lamentablemente. Son pacientes sumamente complicados y con insuficiencias respiratorias. Esos también tenían taquicardias, tenían taquipneas y pueden o no tener alteraciones en la presión, porque con el COVID también hay alteraciones a nivel del sistema nervioso y hemodinámico. Entonces son como que parámetros que a nosotros como médicos nos pueden orientar y guiar para saber hacia dónde mover al paciente de primera instancia. Otro punto a favor es también considerar el deterioro neurológico a través de la escala de coma de Glasgow, que es la más sencilla, que se hace la valoración desde la movilidad, la apertura palpebral, el lenguaje, para determinar qué tan mal está el paciente, y dependiendo del deterioro neurológico se podría determinar la gravedad. Otro punto también que se considera en muchos pacientes es la glucemia capilar, sobre todo en los diabéticos, aunque en pacientes no diabéticos también se puede considerar por deterioros neurológicos o alteraciones que nos lo hagan sospechar, y con glucemias menores de 80 o mayores de 180, pues también podemos nosotros partir para determinar hacia dónde clasificar y referir a nuestro paciente. Ahora bien, ¿siguen viendo las diapositivas? Okay.
El motivo de consulta se puede dividir de manera inmediata. Se los puse de manera general, para que nos demos una idea. Por ejemplo, si me llega un paciente en paro cardiorrespiratorio, ese es de atención inmediata. O pacientes que llegan a la unidad a través de ya sea equipos de reanimación de ambulancias, paramédicos que vengan dando reanimación, nos ha tocado bomberos o protección civil, también son pacientes que se deben de pasar de manera inmediata a las áreas de reanimación. Pacientes con estados de síncope que se tiene también, y lógicamente si aparte tiene alteraciones en la frecuencia, en la presión o en la respiración, se considera. Si hay datos de focalización o lateralización neurológica en el paciente o presencia de crisis convulsivas, también se dejan. Pacientes con factores de riesgo cardiovascular, con dolor torácico, disnea, diaforesis, o bueno, aunque hay pacientes con dolor torácico ya jóvenes que llegamos a tener, por ejemplo, con el consumo de ciertas sustancias como la cocaína, también eso se debe de considerar para poderse pasar como directo. El trauma mayor, que son pacientes que tienen alteraciones o traumas en más de 2 o 3 órganos o estructuras anatómicas que pueden poner en riesgo la función o la vida de ese paciente. Quemaduras que se consideren mayores del 20% de superficie corporal, también se consideran para ingreso a área de atención inmediata de reanimación, o lo que se llaman áreas en quemaduras en áreas especiales, lo que es cara, cuello, regiones de flexión de extremidades y genitales, o que son en lo que se llaman circular, ya sea en manos, extremidades, por el riesgo que hagan estados de síndrome compartimental. Estados de choque, lógicamente, hipotensos, taquicárdicos, se tienen que ingresar, y cuando tenemos datos de insuficiencia arterial de extremidades principalmente. Motivos de consulta urgente son lo que denominamos cefaleas de bandera con banderas rojas, que por ejemplo incrementan con maniobras de Valsalva, de inicio súbito, con alteraciones neurológicas, se tienen que pasar, con atención menores de 30 minutos, un déficit neurológico mayor de 6 horas. ¿Por qué mayor de 6? Recordemos que en el evento vascular cerebral el tiempo es importante, ya cuando tienen más de 6 horas, la ventana terapéutica disminuye bastante. Dolores torácicos atípicos que sospechemos que sean de tipo osteomuscular, osteocondrítico, psicogénico, pues pueden esperar, siempre y cuando no tengan alteraciones de neuropatía diabética o cirugías cardiovasculares, que estos pacientes tampoco presentan dolores torácicos típicos. Dolores abdominales agudos, la hematuria, sobre todo cuando es franca y con coágulos, también ocasiona retenciones agudas de orina y que causan mucho dolor. Las deshidrataciones, sobre todo que no son moderadas, y más sobre todo en pacientes en los extremos de la vida, llámese pediátricos y adultos mayores. Intoxicaciones por fármacos. Aquí también dependerá del tipo de fármacos y cómo llegan los pacientes para determinar si pueden esperar menos de 30 minutos o si en dado casos hasta pasar de manera inmediata. Traumas menores que no pongan en riesgo la vida, y cuando hay datos de disnea moderada, que el paciente te menciona que pues todavía no está con datos de descompensación a nivel respiratorio y de saturación. ¿Sí? Motivos de consulta no urgentes, podemos tener cefaleas de cualquier índole, cuadros de gastroenteritis sin datos de deshidratación, contusiones menores, patologías crónicas no agonizadas, por ejemplo, un diabético que va con glucemias arriba de 160, 180, que porque tuvo algo de descontrol, patologías infecciosas, llámese celulitis, otitis, infecciones que no requieren una hospitalización, dolores abdominales sin datos de agudización quirúrgica que se tengan que quedar o por descompensaciones metabólicas, y contusiones no recientes siempre y cuando no estén complicadas, porque aquí vemos de todo. Ahora bien, en área de triage podemos hacer una clasificación en cuanto llega el paciente. Es decir, el paciente arriba a urgencias o al área de atención
y se determina en triage a través de las constantes vitales, el motivo de consulta, lo que yo veo rápidamente en el interrogatorio, si va a requerir de atención inmediata, que serían colores rojos y naranjas, entran áreas de reanimación, de ahí pueden pasar a unidades de cuidados intensivos por la gravedad, áreas de hospitalización, quirófanos o, pues lamentablemente a veces hasta patología cuando llegan a fallecer, si vienen muy, muy graves. En coloración amarillo pueden pasar áreas de observación, de ahí pueden pasar áreas de hospitalización, quirófanos, a veces se pueden llegar a complicar y pasar a unidades de cuidados intensivos, si llegan a mejorar y son pacientes que, por ejemplo, un cólico renoureteral que viene con mucho dolor, manejo analgésico, no está complicado con obstrucciones, lesiones renales agregadas o algún otro dato que me haga sospechar que requiere hospitalización, se maneja en domicilio y se cita posteriormente. También si el paciente no viene complicado con patologías no urgentes, puede pasar en coloraciones azules y verdes a sala de espera, con su tiempo respectivo, lógicamente, y de ahí se determina si puede pasar a observación, se pasa a clínicas de unidad de medicina familiar o se va a su domicilio, ¿sí? Entonces, realmente el área de triage tiene muchas implicaciones. Tiene varias funciones y siempre nos debe de quedar claro que quien va a realizar el triage, pues siempre somos el personal de salud, llámese el médico, lógicamente enfermera o enfermero, quien nos ayuda con la toma de signos vitales y a veces hasta realizar el interrogatorio, y las asistentes médicas que son quienes registran a los pacientes para poder pasar a la consulta. Entonces, cada uno de nosotros en estas áreas de atención siempre tenemos muy en claro qué es lo que tenemos que hacer para y lógicamente las funciones de cada uno desde el médico debe de interrogar, explorar rápidamente y clasificar, la enfermera la toma de signos vitales, glucometría, y se pasa la hoja con la asistente médica que ella de manera inmediata registra al paciente para poder ser atendido. Todo esto nos ha servido con el paso del tiempo, como les comentaba, porque pues anteriormente el área de triage no existía. Esto se ha venido implementando en estos últimos 10 años en los sistemas de salud y se ha ido mejorando para tener un adecuado indicador y uniformidad de criterios en la atención de categorizar a los pacientes de acuerdo a la patología que tienen y evitar que se compliquen por esperar una consulta. O sea, ya la atención ya no es por conforme llego, me siento y me espero. Así como nos dice la gente en tono de burla o molestos que se tienen que venir muriendo para ser atendidos de manera inmediata, sí, el área de triage da prioridad al paciente que viene en estado crítico y con riesgo de fallecer de manera inmediata o que tiene riesgo de que se pierda la función de un órgano de manera inmediata. Entonces, para eso nos sirve hacer esas clasificaciones. Con el paso del tiempo, también cuando se ha visto que estos indicadores del triage agilizan mucho los tiempos de atención y nos evitan que se compliquen los pacientes esperando y a veces hasta las demandas. Nos permite también dar un indicador de calidad de la atención, es decir, si mi paciente que llegó grave lo pasan de manera inmediata, pues lógicamente nos evita problemas tanto con los familiares y el paciente porque se evita complicaciones o se tratan de evitar las complicaciones en este tipo de pacientes. Permite también dar una adecuada información a los pacientes al indicarles sus tiempos de espera, que a veces no les agrada mucho cuando son colores verdes o azules, pero la urgencia es la real, no es la que siente el paciente de que me urge que me pasen porque no fui a trabajar o porque este día quería salir a algún otro lugar y pues tenía que justificar, pues lógicamente que no. La urgencia es la real, no la sentida, ¿sí? Entonces, con esto nos permite a nosotros como personal de salud determinar los niveles de atención de lo que requieren los pacientes, ¿sí? No sé si hasta ahorita tengan alguna duda en cuanto a la atención de triage. Es muy bonito el tema.
yo creo que todos como médicos debemos de hacer esa clasificación. A veces la hacemos hasta nada más de escuchar a la gente cuando están platicando las reuniones o lo que sea, pero a nivel hospitalario y a nivel de atención de sector salud, pues siempre nosotros somos los que damos la pauta para determinar hacia dónde se deriva el paciente. Sería, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Muy bien, doctora. Bien, si tuvieran alguna pregunta, si puedan levantar la mano, por favor, y colocarla en el chat. Yo le doy lectura y la doctora, por lo consecuente, nos daría su respuesta, por favor. Bien, tenemos una pregunta de Alison Ivania. Dice, buenas noches. ¿Existe la posibilidad de que nos puedan brindar, bueno, las diapositivas? Sí, no se preocupen, la presentación se va a colocar en las redes sociales y por consiguiente colocaremos también ahí la presentación de la doctora. Bien, aquí tengo un comentario de Jorge Alejandro. Dice que el triage no se realiza una adecuada selección por medio de enfermería con los colores, ya que en algunos códigos que son verdes a veces son amarillos o los amarillos inclusive son rojos. Así es. Aquí supongo que quiere decir si existiera alguna forma de mejorar esa práctica en el área de enfermería. Es que es difícil. Generalmente yo lo llegué a ver, por ejemplo, en la Secretaría de Salud lo manejan, pero son las licenciadas. De por sí, yo siempre he dicho que el área de atención de primer nivel y urgencias son como que la casa del jabonero. Tienes que tener mucha experiencia y saber determinar que en base a lo que uno tiene de conocimientos, la atención de inmediato. En un interrogatorio de menos de 5 o 10 minutos, realmente es muy difícil hacer una adecuada clasificación. Generalmente se toman en las constantes vitales y los motivos de consulta, pero, por ejemplo, los pacientes diabéticos con neuropatías o con alteraciones neurológicas, es muy difícil que te den signos o síntomas o que tienen algún problema de un trastorno, te pueda, de tipo psiquiátrico, por ejemplo, de tipo de retraso, te complican para dar el diagnóstico. Entonces, por ejemplo, cuando te pasan a consultorios, nos ha pasado, a mí me ha pasado que me han pasado códigos azules y resulta que cuando los empezamos a revisar y ya de manera más detenida, pues determinamos que son códigos rojos o que se llegan a complicar en la atención. Sí puedes llegar a suceder. Por eso yo siempre he sido de la idea del triage, nos ayuda mucho a agilizar los tiempos de espera y agilizar en cuanto a dar la categoría de prioridad. Más sin embargo, algo que he visto mucho en los consultorios es que si le dan color azul o verde, lo dejan esperando a muchos compañeros. Y a veces, si no está bien hecho el triage efectivamente por algún dato que se nos haya pasado, el atrasar la consulta complica más. Entonces, yo les recomiendo mucho que aunque tenga un color azul, verde, ya ustedes terminaron un amarillo, un naranja, en cuanto terminen, sigan viendo la consulta, porque sí se lleva uno muchas sorpresas. Gracias, doctora. Tenemos otra pregunta de Jarbio Chimal. Dice, buenas noches. ¿Puede existir alguna situación en la que la zona roja o naranja esté llena? ¿Y qué pasa en estas ocasiones con los pacientes que llegan en estado crítico? Híjoles, eso lo vemos ya ahorita mucho. Eso es lo más común en áreas de urgencias. Yo trabajo ahí en área hospitalaria. Las áreas de reanimación realmente sí se llegan a saturar y se supone el área de choque generalmente son mínimo 2 camillas, puede haber 4, a veces hemos llegado a estar hasta el tope y cuando ya de plano está el área muy llena, se pueden adaptar otras áreas, sobre todo en áreas de observación, en las que se implemente de momento como áreas de choque. Trabajamos con lo que se tiene y con los recursos, la cuestión es atender. Bien, tenemos otra pregunta, es la doctora Tobar. Dice, en el caso de los niños con datos de dolor abdominal,
¿se debe ingresar de primera intención o se mantiene con vigilancia domiciliaria? Híjoles, es que eso está difícil porque depende de la edad del bebé y depende de qué encuentre. Los niñitos es muy difícil, sobre todo los lactantes, pues no te hablan y no te dicen qué tienen, entonces te guías mucho, igual checas la respiración, la temperatura, si hay resistencia en el abdomen, si hay distensión, si has notado que está con vómito, deshidratado, pues se queda. Si es un cuadro, por ejemplo, de un dolor por una adenitis mesentérica o por una colitis, una gastroenteritis, si no está complicado, se puede ingresar. El paciente se individualiza, no hay como una, sí puede haber algoritmos que te puedan orientar, pero siempre es el ojo clínico el que nos orienta. Entonces, dependerá mucho de lo que tenga el paciente, cuánto tiempo ha evolucionado, si ha sido medicado o no, cómo lo encuentro yo en la exploración física, cómo están sus constantes para que en base a eso yo pueda determinar. Si hay algo por mínimo que sea como que te hace ruido y dices, no, pues mejor lo dejo, déjenlo, no hay problema. Gracias, doctora. Dice una pregunta más de Alison Ivania. En menores de 6 años, ¿a qué temperatura nos podrían determinar si puede convulsionar? Los menores de 6 años arriba de 38 grados ya se deben de tener cuidados cuando se pasan para baños térmicos. Recordemos que la maduración a nivel cerebral no está todavía muy bien, entonces ellos son muy susceptibles de convulsionar. Entonces en ellos generalmente se deben de pasar a medios térmicos y también depende de pues de los antecedentes, ¿no? Para determinar si un paciente, no todos los pediátricos convulsionan cuando tienen fiebre, que son menores de 6 años. Entonces, ahí sí dependerá mucho el tiempo que tenga. Si lo ven que está con 38, 38 y medio, 39, pues mejor le dan sus baños térmicos. Si no está muy complicado, sus antipiréticos, lo dejan un ratito ahí en corta estancia, en observación, y ya si no hay ningún problema, se da de alta. También depende también de los papás, porque hay papás que a lo mejor son muy avispados y pueden manejarlos, pero hay papás que no. Entonces ahí también influye esa situación. Muy bien, doctor. Una pregunta más de Guillermo Corriente. Dice, en el triage obstétrico, ¿qué datos de alarma podemos mínimo considerar para la semaforización? Pues es que para el triage obstétrico, ay, ese es el más difícil. Las pacientes ginecobstétricas depende mucho de las semanas de gestación. Recordemos que en la primera mitad pueden tener desde amenazas de aborto, desprendimientos placentarios, pueden tener amenazas de partos prematuros, en la segunda mitad preeclampsias, eclampsias, complicaciones de apendicitis, colexistitis, o sea, pueden tener múltiples complicaciones durante la etapa de parto, con atonías, o sea, dependerá mucho. O sea, yo creo que de todo el año, de toda la vida que yo llevo dando urgencias, que son ya muchísimos años, de veras esas pacientes siempre hay que tenerles mucho cuidado. Si están edematizadas, si están con descontroles metabólicos. Me ha tocado ver pacientes con patologías de base como renales crónicas, con cardiopatías congénitas, embarazadas. Esas, híjoles, son las que se les ponen las pulseritas para estarlas vigilando constantemente, ¿no? Entonces ahí sí dependerá mucho si viene con cefalea, dolor abdominal, si está con crisis convulsiva, si está con sangrados, si tiene ruptura de membranas, si entra con actividad de trabajo de parto. Entonces, ahí sí tenemos que ver motivo de consulta, signos vitales, tiempo de gestación y para que nosotros podamos guiarnos un poquito. Bien, doctora, muchísimas gracias. Vamos a dejar hasta aquí con las preguntas. Ok. Surgen algunas más, se las haremos llegar y a lo mejor ya si tuviera usted una oportunidad las podemos contestar por nuestras redes Claro sociales. que sí, con mucho gusto. Pues le agradecemos mucho su tiempo, doctora. Excelente ponencia. Finalmente es un tema de mucha prioridad en general en el primero y segundo nivel de atención. Y pues esperamos contar posteriormente con su presencia en alguna otra ponencia. Claro que sí, con mucho gusto, créanme que a mí me encanta trabajar y dar las clases. Entonces, estoy a su disposición. Muchísimas gracias a nombre de la doctora Labra, nuestra presidenta del Colegio de Médicos Cirujanos Mexiquenses. Le agradecemos mucho y en breve le haremos llegar su constancia.
Muy bien, para los demás que aún se encuentran con nosotros, les recordamos que las ponencias estarán en las redes sociales de Facebook como Comecime Oficial, así como también en YouTube en la página Comecime Oficial. Ahí van a poder encontrar la presentación que tuvimos el día de hoy, así como también una liga para registro de asistencia con una serie de preguntas que les permitirán generar su constancia para quien lo desee. Sí es importante recordarles que la constancia con valor curricular tiene un valor de 100 pesos. Ese le equivale a 3 horas curriculares y 3 puntos para la certificación y recertificación de medicina general. Aquí les estamos proyectando cuál es la forma en que deben realizarlo. Aquí tenemos el número de clave interbancaria o número de tarjeta de plástico. El banco es al Banco Santander con la titular que es la licenciada María Cela Velázquez, que es nuestra contadora de Comecime. Reiteramos, agradecemos su participación de todos. Les recuerdo que nuestras sesiones son los segundos y cuartos martes de cada mes, por lo que los esperamos en el mes de febrero, en el segundo martes, con nuestra siguiente ponencia. De la misma forma, reiteramos colegiarse con nosotros, ya sea directamente o que lo hagan mediante las asociaciones a las que están inmersas en Comecime. Lo pueden hacer con los presidentes de sus asociaciones o bien de manera directa con Comecime. Cualquier duda, estamos a su servicio por medio de nuestras redes sociales y muchas gracias y buenas noches.